Gracias por seguirnos, por estar allí. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño y mi respeto. Esta noche, bueno, comenzamos un poquito tarde por algunos problemas de conexión que tenemos, ¿no? Eso no es extraño aquí en nuestro país, como todos bien lo vivimos a diario. Pero bueno, ya estamos aquí al aire nuevamente en este espacio del portal informativo El Reporte Global. Y esta noche voy a estar conversando con el doctor Eduardo Fernández, presidente del IFEDET, y por supuesto un dirigente fundamental del partido COPEI. Ya estamos al aire, doctor Fernández. Ok, bueno, muy Doctor, contento de estar con ustedes. Cuénteme. Muy bien. sí. Bueno, primero, muchas gracias por esta conversación que vamos a sostener esta noche. A pesar de los problemas que nos causa la Internet en Venezuela, pero bueno, seguimos adelante batallando para salir adelante siempre. Doctor Fernández, vamos a comenzar porque yo me retrasé un poco, era las 8 en punto y comenzamos a transmitir a las 8:04. Eh, Hacía la presentación suya y decía que estos son una serie de programas especiales que estamos haciendo en el reporte global para tratar de que la ciudadanía tenga una visión clara de cuáles fueron los factores, las razones principales que contribuyeron a que el país haya llegado a la situación de deterioro general en que se encuentra en este momento en todos los orbes. Y nos gustaría, doctor Fernández, que usted nos diera su visión al respecto. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Dar las gracias al periodista José Ríos Lugo y a este programa Reporte Global. Bueno, muy bien. Entonces, el primer tema, la primera asignatura pendiente que no resolvió la República Civil fue el problema de la equidad social, de la justicia social. Es el mismo tema que está agitando en este momento algunos países como Chile, como Argentina, como otros países. No se ha resuelto el problema de la equidad social. Hay minorías opulentas y mayorías que no tienen lo indispensable para vivir. El segundo tema que no resolvió la República Civil fue el tema de la corrupción. Eso también provocaba una irritación creciente en la población. No solo se están robando el dinero. Había la corrupción, existía corrupción, pero había también la corrupción inventada en los medios masivos de comunicación social que contribuyó al deterioro del prestigio de la democracia. Un Magnificada, tercer problema, diríamos. perdón, Magnificada, diríamos, por los medios. magnificada por los medios y por el debate político. Uh-huh. De alguna manera nos estábamos ladroneando. Cada sector político encontraba que la mejor manera de atacar al adversario era acusarlo de corrupción y a la Uh-huh. recíproca. Entonces, si todos éramos unos corruptos, pues era fácil imaginar que se iría desarrollando la cultura de váyanse todos porque todos son corruptos. El tercer Exactamente. tema que no logramos resolver en la República Civil fue el tema del petróleo. Teníamos que haber diversificado la economía venezolana. Teníamos que haberle hecho caso a Alberto Adriani y Arturo Uslar, que nos invitaban a sembrar el petróleo. Muchos hospitales, muchas cosas, pero no se logró diversificar la economía y por tanto vivíamos dependientes de las fluctuaciones del precio del petróleo en los mercados internacionales. Cuando el precio del petróleo subía mucho, los gobiernos tenían mucho dinero. El mejor ejemplo fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Mucho dinero y entonces la gente estaba contenta porque alcanzaba para todo. Pero cuando bajaban los precios del petróleo, la gente sufría mucho. Uh-huh. Finalmente digo que la República Civil
no fue suficientemente activa para enfrentar las enfermedades del sistema político. Me refiero al centralismo, al exceso de presidencialismo, al exceso de partidismo o de partidarismo y al exceso de estatismo. Estas 4 enfermedades las traté yo en mi discurso del 23 de enero y propuse fórmulas y mecanismos para resolver los problemas que no se habían resuelto en la democracia, en la República Civil. Entonces, la molestia popular se agrava cuando se elige a Carlos Andrés Pérez en 1988, porque la elección de Pérez era un voto que daban los venezolanos para regresar a la opulencia fiscal de 1974. Se votó por Pérez para regresar a la gran Venezuela. Y resulta que Pérez toma posesión en una fiesta muy rumbosa, pero al cabo de muy poco tiempo anuncia un programa de austeridad que era lo que tenía que hacer porque el país no podía seguir con una fiesta porque ya no teníamos con qué financiarla. Y entonces la reacción popular fue inmediata. En enero o en febrero de ese mismo año, unos cuantos días después de tomar posesión Carlos Andrés Pérez, se produce el Caracazo. Y el Caracazo reflejaba la molestia social que existía en el país. No fue el paquete de Miguel Rodríguez, fue el sentimiento de indignación porque pensábamos que nos habían invitado, que Carlos Andrés Pérez nos había invitado a regresar al 74 y nos salía con un programa que no era parecido a eso. Ya había habido antes una señal muy clara. En febrero de 1983, el gobierno tuvo que decretar control de cambios y devaluación de la moneda. Era evidente que el modelo rentista petrolero estaba colapsando, pero sin embargo, el país y los gobiernos de Herrera y de Lucinchi mantuvieron las cosas como que si no hubiera pasado nada. Y Lucinchi financió esa imagen de prosperidad con las reservas del Banco Central, y cuando llegó Pérez en 1989 se encontró con que no había nada en las reservas. En este cuadro se presenta un hecho cultural. Venezuela durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX había sido un país de caudillos, de soluciones mesiánicas, de salvadores de la patria, de militares metidos a políticos. Y el 4 de febrero de 1992 apareció el personaje, parecido a lo que había significado para Venezuela la hegemonía de Páez, después la hegemonía de Guzmán Blanco, después de la hegemonía de Joaquín Crespo, después de la hegemonía de Cipriano Castro y de Juan Vicente Gómez. Y muchos sectores venezolanos se sintieron encantados porque había aparecido un Robin Hood, un salvador de la patria, encima otro caudillo. Un caudillo. Y hubo una manera muy ingenua de reaccionar frente a esta amenaza, porque el país, en lugar de abroquelarse en la defensa de la Constitución y de la democracia, empezó a tener fracturas y empezó a haber gentes que intentaban ponerse en la buena con el nuevo caudillo, con la nueva figura que estaba apareciendo, y ocurrieron hechos insólitos, como por ejemplo que la Corte Suprema de Justicia hubiera validado el proyecto constituyente de Hugo Chávez, que no perseguía otra cosa que el poder absoluto en manos del jefe del Estado. Entonces el señor logró ganar las elecciones con el apoyo de muchos medios de comunicación social que después han sufrido las consecuencias, pero que en ese momento estaban encantados con la figura del salvador de la patria, del caudillo, que iba a acabar con los adecos y con los copellanos. Bueno, y ahora estamos en una situación en la que, si bien es cierto que había pobreza en la Cuarta República, ahora la pobreza es muchísimo más grave y muchísimo más generalizada. Si había corrupción, ahora la corrupción doctor, es inmensamente mayor. Permítame interrumpirlo para hacer una acotación que creo que
que es muy valedera. Usted fue uno de los políticos que en el momento del golpe de Estado, Hugo Chávez salió a defender la democracia y eso le valió el apartar sobre todo los medios de comunicación hacia su persona y esa condena que usted hizo tan firme en ese momento y defendiendo la democracia, entonces se convirtió en una condena para usted en un país que las cosas son al revés como en Venezuela. Así ocurrió, usted lo ha dicho con mucha claridad. Yo sentí que mi deber, yo era en ese momento el secretario general nacional del principal partido de la oposición, yo era el líder de la oposición al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Le había aconsejado a los venezolanos que no votaran por Pérez. Pero una vez que la mayoría de los venezolanos habían votado por Pérez, había que esperar que terminara el periodo normalmente y que resolviéramos los problemas con votos y no con balas. Bueno, desgraciadamente mi prédica cayó en el desierto. Hubo mucha gente, por supuesto, que estuvo en la misma línea mía de defender la Constitución y defender la democracia, pero hubo muchos que empezaron a politiquear. Subieron a unos niveles sin precedentes en la historia del petróleo y Venezuela tuvo un inmenso ingreso fiscal que el señor Chávez dilapidó de la manera más espantosa, pero que le permitió parecer muy simpático porque tenía dinero suficiente para hacer lo que le daba la gana. ¿Y por qué llegamos a donde estamos? Porque las políticas económicas de los gobiernos que hemos tenido bajo el paraguas ese del socialismo del siglo XXI han sido un desastre. Las expropiaciones, las confiscaciones, la destrucción del sector privado de la economía, la expropiación, por cierto, de agroisleña, cosas de esta naturaleza que contribuyeron a que se perdiera la confianza en la economía venezolana. Y cuando los precios del petróleo bajaron, y peor todavía, cuando el petróleo desapareció y cuando fue destruida PDVSA, porque entre otras cosas que han destruido, destruyeron a PDVSA, bueno, Venezuela nos encontramos como había pronosticado el doctor Uslar Pietri cuando dijo: el día que bajen los precios del petróleo en los mercados internacionales, Venezuela va a ser un caso para la Cruz Roja Internacional y van a venir a repartir sopas en las esquinas. De modo que yo reivindico el mérito que tuve, la visión, primero, el 5 de julio de 1987, de decirle al país: el amor de los venezolanos por la democracia está debilitándose. La gente está en una actitud crecientemente crítica frente a los resultados, a la calidad de vida que estaba viviendo la mayoría de los habitantes. Y después, frente al 4 de febrero de 1992, no tuve ninguna duda, me siento muy orgulloso de eso, de salir, de jugarme la vida, ir a Venevisión a defender la Constitución y a defender la democracia. Y después a oponerme a la constituyente y decirles a los venezolanos: la constituyente es el instrumento a través del cual vienen los bárbaros con el poder absoluto y el pronóstico es que vamos a tener una situación trágica para Venezuela, y eso es lo que tenemos en este momento, una situación absolutamente trágica. Doctor, dos cositas para la transmisión. Manténgase separado el teléfono para que podamos verlo bien. Ajá. Y bueno, ahí está perfecto. Ahí está muy bien. Lo otro es que a veces se pega el video, yo veo así. Si usted ve que usted sigue hablando hasta que yo no le diga que hemos terminado, porque a veces pierdo un poquito la comunicación, ¿no? Pero usted continúe. Muy bien. Bueno, muy bien. Doctor, ahora me interesaría, luego de esa magistral visión que nos ha presentado y tan rápido de cómo llegamos a la revolución bonita, entre comillas, es interesante ver entonces, ya estando en el gobierno de Hugo Chávez Frías y en este largo periodo de 21 años que ya casi tenemos,
¿Por qué la oposición o las oposiciones, si se puede hablar de eso, corríjame usted por favor, desde la Coordinadora Democrática, pasando por la MUD y ahora con el G4, G3, G2, no sabemos en qué número está el G en este momento, ¿por qué no ha logrado acceder al poder? Muy bien, muy interesante la pregunta y voy a procurar contestarla con toda sinceridad y con toda claridad. La explicación más clara, a mi juicio, está en que los opositores a este gobierno no hemos sido capaces de construir una verdadera alternativa democrática, una alternativa de gobierno seria y confiable. ¿Qué llamo yo una alternativa de gobierno? Bueno, un movimiento que interprete el sentimiento abrumadoramente mayoritario que hay en el país, que quiere un cambio, que quiere cambiar a este gobierno por un nuevo gobierno, que ojalá sea un gobierno de unidad, de integración, de participación de todos los sectores. Ahora, ¿qué debe tener una alternativa democrática? Primero, una unidad de comando. Nosotros no hemos tenido una oposición con unidad de comando. Cada pequeño partido, cada pequeño grupo tiene su propia agenda y anda por su propio camino. Lo segundo es que la alternativa democrática tiene que tener una propuesta atractiva e incluyente. Desgraciadamente, no ha sido posible que la alternativa democrática le presente a los venezolanos una propuesta atractiva e incluyente de cómo va a ser el futuro después de que salgamos de este desastre insólito que es el socialismo del siglo XXI. Yo sé que se han hecho muchos trabajos muy buenos. En estos días escuchaba a Ricardo Hausmann hablar de cómo se hizo el programa que se llama Un Plan para Venezuela, o no sé cómo es el nombre. Pero ese programa no lo conocen sino los que participaron en él. No ha habido manera de que se le transmita a los venezolanos que hay una alternativa que tiene una visión de país, que tiene una narrativa, que tiene una propuesta atractiva e incluyente. Y luego la estrategia. Una alternativa democrática tiene que tener una alternativa, una estrategia. No puede ser que se diga todas las posiciones están sobre la mesa y algunas debajo de la mesa. No, hay que tener una sola estrategia. O vamos por la ruta electoral, que por supuesto es la que yo prefiero, o vamos por la ruta de las armas. Y entonces vamos a buscar las armas y los aliados nacionales e internacionales. A mí no me gusta esa ruta, primero porque la creo poco probable y segundo porque la considero absolutamente rechazable, inconveniente, indebida, impropia. Yo alguna vez fui profesor de historia de Venezuela, yo conozco la historia de Venezuela y sé cuánto ha sufrido este país por la violencia, por las guerras intestinas, por la falta de diálogo, por la falta de búsqueda de consenso. Entonces, al no tener una alternativa democrática, decía el señor Darwin, creo que era que el hombre descendía del mono. Los monos cuando están en la selva van agarrados de una liana y hasta que no encuentran la otra liana no sueltan la que tienen. Entonces no le hemos ofrecido a la mayoría de los venezolanos, que está clara que no le gusta este gobierno, una alternativa seria. Los chilenos, por ejemplo, fueron capaces de ponerse de acuerdo con una estrategia electoral, con un candidato, se pusieron de acuerdo y presentaron un candidato en nombre de toda la oposición, que fue el señor Patricio Aylwin. Aquí, ¿por qué no fue la oposición a las elecciones del año 2017? Porque simplemente todos querían ser candidatos y al final ninguno pudo ser candidato. Entonces, como no tenían candidato, pues es muy difícil ir para unas elecciones presidenciales sin candidato. Bueno, Falcón hizo el esfuerzo de presentar su nombre, pero prevaleció la abstención porque la oposición no fue capaz de construir una alternativa seria, confiable. Que los Pero una precisión, doctor Fernández, una precisión. Fíjese, nosotros tuvimos un sube y baja, ¿verdad? Hubo lo del golpe de Estado del 2002, lo del paro petrolero,
la abstención del 2005 muy grave para el país, pero luego ganamos en el 2007 el referéndum para evitar que convirtieran la constitución en socialista. Luego, la última vez que se enfrentó Capriles frente a Chávez, hizo muy buen papel y le llegó muy cerca. Y luego con Maduro, bueno, algunos dicen incluso que ganó, eso no se ha probado, ¿no? Pero estuvo más cerca entonces. Pero luego caímos en el 2014 en las protestas sin guía, en las guarimbas, y En la logramos salida. recuperarnos, ajá, en la salida, y logramos recuperarnos de una manera magistral, y yo creo que aquí hay que hacerle también un mérito a Jesús Chuo Torrealba. En el 2015 se logró una unidad de propósito y entonces pudimos ganar de manera contundente las elecciones de la Asamblea. Entonces pareciera que en ese momento la oposición había agarrado un segundo aire y se enrumbaba muy bien. ¿Qué pasó allí que perdió la brújula por completo? Ok, volvimos al aire. Disculpen ustedes, la transmisión de la conversación que sosteníamos con el doctor Eduardo Fernández eh, se cortó. Aquí está el doctor otra vez. Vamos a decirle al doctor que se vuelva a conectar. Doctor, si me está escuchando, conéctese nuevamente. Sufrimos un... Ok, ya estamos otra vez al aire. Muy bien. Bueno, mira, yo creo que enloqueció el liderazgo político de la oposición con el resultado tan favorable que los sorprendió enormemente. Ni ellos mismos se esperaban un resultado tan favorable. Y entonces empezó cada uno a desarrollar sus propias y pequeñas estrategias partidistas o personales y se olvidó la necesidad de construir una alternativa seria, democrática, confiable que presentarle a los venezolanos. Y entonces se desaprovechó esa estupenda victoria y llegamos al año 2017, que era año electoral presidencial por mandato de la Constitución Nacional, sin El ninguna 18, el preparación. 18. Ah, El el 18, 18. exacto, sin El miércoles ninguna preparación. cumplimos, este miércoles vamos a cumplir 2 años del 20 de mayo del 2018. Si hubiéramos tenido un candidato de unidad nacional, si hubiéramos tenido un programa atractivo e influyente, si hubiéramos tenido una estrategia coherente, si hubiéramos tenido una dirección política coherente y seria, bueno, hubiéramos salido de Maduro y en este momento ya tendríamos 2 años de reconstrucción de la democracia venezolana y de la economía venezolana. De modo que, bueno, esa es mi explicación de qué fue lo que pasó. Sí, dos cosas que creo que es bueno precisar, doctor Fernández. Una de ellas es la desconexión que se ha venido o que se ha dado entre esa dirigencia política y el pueblo, y principalmente las masas populares, por un lado. Y lo otro, creo que es importante también nombrarlo, el factor militar. También hay una desconexión, y lo señalan algunos analistas, de esa dirigencia de oposición con el factor militar. ¿Qué opinión le Bueno, merece mira, eso? son dos factores demasiado importantes, nada menos que el pueblo y el ejército, la Fuerza Armada. Desconexión con el pueblo. El problema más importante que tiene el país en este momento no es tanto un problema político, es un problema social. Es que la gente está pasando hambre, es que la gente está desesperada porque no consigue trabajo, porque el dinero no sirve para nada, porque no haya cómo comprar la comida para los hijos. Y sobre estos temas se habla poco, no hay en el discurso político. Entonces hay un agotamiento de todos los adjetivos para descalificar al adversario. El gobierno se entretiene diciendo horrores de los líderes de la oposición y los voceros más calificados de la oposición agotan todos los adjetivos del idioma castellano para insultar a los del gobierno. Y en esta diatriba el pueblo siente que no está incluido. Bueno, aquí nadie se está preocupando por mí. El gobierno evidentemente no se preocupa, pero
muchas veces la oposición da la imagen de que lo único que le interesa es salir del gobierno para ocupar la posición del gobierno, pero no para resolver los problemas de la gente, del hambre, de la salud, de la educación, de la gasolina, del gas doméstico. Pasan cosas increíbles, igual que cuando la huelga petrolera. Yo me acuerdo que yo me escandalizaba cuando la huelga petrolera y aparecían los voceros en la televisión diciendo: buenas noticias, ya no hay gas. Y mientras tanto, la gente en los ranchos miserables y en las casas más modestas y más humildes estaban indignados porque no tenían gas y los castigados eran eso. El gobierno seguía teniendo gasolina y seguía teniendo gas. Como en este momento el gobierno sigue teniendo gasolina y sigue teniendo gas. Los que no tenemos gasolina y los que no tenemos gas somos los ciudadanos, y por eso nos angustia cuando veo a nuestros líderes opositores aplaudiendo que ya no hay gas y que ya no hay gasolina. No, ese no es el camino. El camino tiene que ser presentar soluciones y no acentuar los conflictos y el sufrimiento de la gente y las dificultades de la gente. El sector militar, esa también parece que hay una... Vamos al sector militar. Mira, en la historia venezolana, a lo largo de los 200 años de vida independiente que hemos tenido, el factor militar ha sido un factor sumamente importante desde el punto de vista político. Entonces, tú tienes que, en el discurso de la Venezuela del futuro, decir que tendremos una institución militar respetable, profesional, sin partidismos indebidos, sin politización, y que tal cual. Ahora, si tú permanentemente estás haciendo un discurso donde estás diciendo que a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas los vas a enjuiciar y los vas a guindar en la plaza pública y los vas a execrar bueno, va a ser bien difícil que esa Fuerza Armada te ayude, primero, a salir de este gobierno y, segundo, a construir un orden institucional democrático inmediatamente después. Toda la Fuerza Armada tienes que tenerla de tu lado, tienes que cultivarla, tienes que transmitirle mensajes incluyentes. La Fuerza Armada tiene un papel importante que jugar en el futuro y desde luego tenemos que se asignen las responsabilidades que correspondan. El presidente Elwin en Chile, cuando tomó posesión, tuvo un gran acto público en un estadio inmenso lleno de gente y dijo civiles y militares, y entonces la gente pitó porque estaban bravos con los militares, y el presidente Elwin, con un gran testimonio de liderazgo y de coraje, dijo: no, señores, los militares también. No se puede atribuir a la institución las faltas y los pecados cometidos por personas dentro de esa institución. Las faltas y los pecados establecerán las responsabilidades que correspondan, pero la institución tenemos que preservarla. Y lamentablemente creo que tampoco en esa materia hemos tenido un discurso inteligente para mantener a la Fuerza Armada al servicio de la nación y al servicio del proyecto de reconstrucción institucional del país. Usted ha hablado de cosas claves, ¿no? Como un plan coherente y estrategia. Pareciera que ahorita el plan y la estrategia, o como que no está claro una cosa y la otra, se fundamentan en dos frases que escuchamos mucho. Una de ellas es: no podemos solos, y la otra es: como sea. ¿Qué opinión le merece eso? Pues me parece muy triste y muy lamentable ese de como sea, porque eso es la renuncia a la política, es la renuncia a la inteligencia, es la renuncia al patriotismo. La política es la búsqueda de consensos para contribuir a la felicidad de los ciudadanos, contribuir a que la gente no tenga hambre, que la gente tenga comida, que la gente tenga en el bolsillo dinero suficiente para hacer el mercado, que la gente no tenga inseguridad, sino que esté tranquila en su casa y viviendo con su familia, que tengan buenos servicios de salud, buenos servicios de educación, que tengan gasolina, que tengan gas, que puedan vivir bien. Ahora, cualquier cosa, ¿qué significa eso? Lo de Siria.
Allá en Siria hubo también algunos que dijeron cualquier cosa y tienen 6 años en una guerra fratricida, en una guerra civil espantosa. Entonces, por supuesto, me contestarán, no, es que Venezuela no es Siria. Bueno, pero lo que puede pasar aquí puede ser terrible. ¿Cómo es que el liderazgo político venezolano, tanto del gobierno como de la oposición, no son capaces de encontrar fórmulas que permitan un desenlace civilizado, inteligente? Es muy bueno que Venezuela cuente con la solidaridad de la comunidad internacional, pero no podemos pretender que le vamos a dejar al señor Trump hacer la tarea que tenemos que hacer nosotros los venezolanos para resolver el problema de nosotros los venezolanos. En consecuencia, porque se cita mucho que Bolívar llamó a los ingleses para que lo ayudaran. Sí, pero para que lo ayudaran. La tarea la estábamos haciendo los venezolanos. El jefe era el señor Bolívar, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio. No iba a pedir que el Lord, no sé qué, viniera a ser el jefe de la operación. No, nosotros, la generación de la independencia, asumió la responsabilidad bajo el liderazgo del más espectacular de los venezolanos que hemos tenido, que fue Simón Bolívar. En los últimos años, hemos estado como en el vaivén de dos grupos radicales, de dos grupos extremistas que forman la polarización. Por un lado, el grupo más extremo que respalda al gobierno, a Maduro, y por el otro lado, el grupo más extremo de la oposición. Entonces, estamos muchos, la mayoría de los venezolanos, en medio de ese sándwich de la polarización. Es descabellado pensar, doctor Fernández, que estos dos grupos, actuando en función de su extremismo, nos puedan llevar a una guerra civil en el país. Es muy difícil pensar en una guerra civil como por ejemplo la hubo en el siglo XIX y como la hubo en España en 1936. Yo creo que es difícil imaginar una situación parecida. Pero lo importante, mi querido amigo, es que tenemos que resolver el problema de la gente. Y con la violencia no resolvemos, sino que agravamos el problema de la gente. Si tenemos que pasar unos meses echándonos tiros, o unos años, no sabemos cuánto va a durar eso, pues la situación económica se va a agravar todavía más, el hambre va a ser más generalizada. En consecuencia, busquemos otra vía que no sea la de la confrontación violenta. Yo he venido hablando en estos días de la necesidad que tenemos de un gobierno de unidad nacional, de entendimiento nacional. El gran éxito estratégico que yo tengo que reconocerle a Hugo Chávez es que él llegó a la presidencia con una estrategia muy clara: confrontar, dividir, fracturar la unidad nacional. Y tuvo un gran éxito. En este momento, la unidad nacional está desaparecida, está fracturada. Entonces, el mensaje que tenemos que transmitir es un mensaje de unidad. Y cuando hablamos de unidad, es unidad de todos, sin exclusión de nadie. Los señores del chavismo, de acuerdo con las encuestas que yo veo, y para mi sorpresa, todavía tienen alrededor de 20% de la opinión nacional. Bueno, 20% no es nada despreciable, es un factor que hay que tomar en cuenta y que hay que darle un espacio para que presenten sus puntos de vista, que me parecen disparatados, pero la democracia es eso, la democracia es respetar el derecho que tienen todos los sectores a presentar su punto de vista. No sigamos amenazando con cárceles y con penas de muerte y con fusilamientos y con ahorcamientos, no. Vamos a tratar de convivir, de presentar una propuesta de unidad y de armonía, porque es la única manera de resolver el problema económico. Para resolver el problema económico, es decir, para resolver el problema del hambre que están sufriendo los venezolanos, necesitamos tranquilidad, necesitamos un gobierno que inspire confianza a los organismos financieros internacionales para que nos ayuden. Y un país en guerra civil, un país en confrontación sistemática, ponle tú que derrocamos a Maduro, pero al día siguiente los chavistas tienen muchas maneras de seguirle fastidiando la vida a la nación. Vamos a promover un diálogo que permita formar un gobierno de unidad nacional con un programa claro para recuperar la economía,
para reconstruir las instituciones y para que los servicios públicos empiecen a funcionar y la gente tenga electricidad y tengan agua y tengan la gasolina y tengan gas y tengan lo que necesitan y tengan clínicas y tengan médicos y tengan medicinas y tengan salud. Eso es lo importante. Lo importante no es quién va a ser el presidente o quiénes van a ser los ministros. Lo importante es hacer lo que tenemos que hacer para que los venezolanos sufran menos y vivan mejor, que es el destino final de la política. La política no es para quítate tú para ponerme yo. La política es para resolver los problemas de la comunidad y para garantizarle a todos los ciudadanos un nivel de vida satisfactorio y confortable. En estos días me decía un señor que que arregla el jardín aquí en el conjunto residencial donde yo vivo, decía, caramba, este es el único país del mundo donde los ciudadanos tienen dos gobiernos que les fregan la vida. Aquí está entonces por un lado Nicolás Maduro y por el otro lado está Juan Guaidó, que son los que están en la escena ahorita política del país. ¿Hay posibilidad real o estos dos factores serían proclives de llegar a entendimientos a través de lo que piden todos los países de la tierra, que es una negociación política para luego acordar un proceso electoral? ¿Es eso realmente posible? Nicolás Maduro, es posible que pueda llegar a acuerdos políticos, visto también, doctor, que el gobierno está ahorita en una situación que tiene muy poca posibilidad o muy poco margen de maniobra y que económicamente tiene un país quebrado. Mira, ¿me oye? ¿Me oye? Bueno, mira, ¿Sí? con todo respeto por el señor que hace el jardín en tu condominio, yo creo que el problema no es que tengamos dos gobiernos. El problema es que no tenemos ningún gobierno. Y el señor Maduro no logra mandar en Petare, ni logra mandar en la Cota 905, ni logra resolver el problema de la gasolina, ni logra resolver ningún problema. Y lo otro es muy simbólico y no tiene poder real, poder efectivo para adoptar medidas que resuelvan las dificultades de la población. Entonces, lo que nos hace falta es un gobierno. Y ese gobierno no debe ser el triunfo del chavismo contra la oposición o el triunfo de la oposición contra el chavismo. Ese gobierno debe ser un gobierno para Venezuela y para los venezolanos, un gobierno de integración y un gobierno de unidad. Eso es lo que está reclamando el país. Un gobierno que sea capaz de crear la tranquilidad que se necesita para poder ir a hablar con los organismos financieros internacionales y decirles necesitamos un préstamo. Y quiero dedicar unas breves palabras al señor Maduro. Como ellos tienen muy buen servicio de inteligencia, a lo mejor están grabando este programa y se lo llevan al presidente. El Sí, señor sí, Maduro con toda seguridad. claro, ni que quiera corregir los errores de los gobiernos de Chávez y de sus propios gobiernos. El señor Maduro no puede resolver los problemas de Venezuela. Como tú lo has dicho, tiene poco margen de maniobra, no tiene ningún margen de maniobra. Mientras más esté allí en Miraflores, peor va a ser la situación de Venezuela y de los venezolanos. Entonces, señor Maduro, en lugar de entercarse en permanecer ahí en la silla de Miraflores, asuma el liderazgo de promover fórmulas de entendimiento que permitan construir un gobierno de unidad nacional. Un gobierno que esté en capacidad entonces de resolver los problemas de la gente y que no pierda tiempo en conflictos entre los chavistas y los no chavistas. Tenemos 20 años perdiendo tiempo, 20 años perdidos en una absurda confrontación y el país deteriorándose todos los días, cada día estamos en una situación peor. Entonces, señor Maduro, usted tiene la primera obligación de promover un gobierno de entendimiento nacional, que entre otras cosas le garantice a la corriente política que usted representa un espacio dentro del marco democrático. La pacificación se pudo hacer en Venezuela porque la democracia le garantizó a los grupos que estaban alzados en armas en las guerrillas que tendrían un espacio en el Parlamento y en las instituciones democráticas. Y ahí se vinieron Teodoro Petkov y Pompeyo Martín y
todos Ujú. los que estaban alzados en armas. Bueno, en este momento nos hace falta algo como eso. Mira, yo en estos días he comparado la situación de Venezuela con la situación de la Gran Bretaña en el comienzo de la Guerra Mundial. Gran unidad nacional y que trabaje por resolver. Bueno, ya para finalizar, doctor Fernández, me gustaría que entonces nos dijera a los venezolanos, por su experiencia política, su capacidad de análisis, eh, si podemos ser optimistas que esto vaya a llegar a un feliz término en el marco de una negociación. Mira, Venezuela tiene futuro. No podemos dejarnos arrebatar la esperanza, porque Venezuela tiene todo lo que se necesita para superar esta crisis. Y voy a nombrar varias cosas. Lo primero es la gente venezolana. Este país tiene un pueblo bueno, un pueblo generoso, un pueblo solidario, pero un pueblo además donde hay mucha gente que se ha preparado, que se ha calificado y que pueden ayudar muchísimo en un gobierno de unidad nacional a la reconstrucción del país. Segunda cosa que tenemos el más grande yacimiento de petróleo del mundo, las mayores reservas petroleras. Hoy el gobierno no las puede explotar. Además han destruido a PDVSA, como lo dije hace un rato. Pero si viene un gobierno que genere confianza en los inversionistas internacionales, tendremos una política de apertura para convertirnos de nuevo en una potencia petrolera. Tercera cosa, la riqueza mineral de Venezuela. Tenemos hierro, tenemos acero, tenemos aluminio, tenemos oro, tenemos cualquier cantidad de recursos minerales que le dan a Venezuela posibilidades hacia el futuro. Agrego un factor importantísimo, las perspectivas agropecuarias de Venezuela. Venezuela tiene posibilidades de convertirse en un país productor de bienes agrícolas y pecuarios para satisfacer la demanda del pueblo venezolano e incluso para exportar y recibir divisas como consecuencia de la exportación de esos productos. Y luego hay una mina de oro que hay en Venezuela que nadie se ocupa de ella y que nos daría enorme cantidad de divisas y enorme cantidad de empleo, que es el turismo. Venezuela puede ser una potencia turística siempre y cuando tengamos seguridad interna y por supuesto tenemos que tener agua, tenemos que tener luz eléctrica. Para poder tener turismo hay que tener los servicios públicos básicos fundamentales funcionando. De modo que hay con qué salir adelante de esta crisis. Lo único que nos hace falta es formar un gobierno de unidad nacional y de entendimiento que no pierda tiempo, más tiempo del que ya hemos perdido en las diatribas entre unos y otros, que como lo dije hace un rato, hemos agotado todos los adjetivos que hay en el idioma castellano para descalificarnos recíprocamente, para ofendernos y para insultarnos. Bueno, llegó la hora de convocar la unidad nacional para sacar al país adelante y resolver los conflictos. Y que la gente venezolana pueda volver a sentirse orgullosa de ser venezolano y pueda sentirse otra vez, como decía el gran poeta Andrés Eloy Blanco, hormigas de la misma cueva. Somos venezolanos, somos todos hormigas de la misma cueva. Vamos a trabajar todos unidos para que todos podamos vivir mejor. Doctor Fernández, usted, el gobierno nacional, específicamente el presidente Nicolás Maduro, ¿lo ha llamado en algún momento para conversar, para que sirva de alguna manera de enlace en un posible retomar de conversaciones con la oposición? Pues fíjate que yo tengo, no sé si la satisfacción o la preocupación de que ninguno de los dos presidentes me ha llamado. Tenemos dos presidentes y ninguno me ha llamado. Pero bueno, ellos sabrán a quién deben llamar. Yo lo que sí sé es lo que deben hacer. Es ponerse de acuerdo y dejar de estarse insultando. Y es dejar de estar esperando soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas. No hay golpe militar que va a resolver este problema. No hay invasión extranjera que vaya a resolver este problema. Si la solución no es venezolana, no es solución. No hay solución importada. Tenemos los venezolanos que resolver este problema y tenemos el derecho de exigirle a nuestros líderes políticos, tanto del gobierno como de la oposición,
que demuestren inteligencia para entender la magnitud de la crisis y patriotismo, amor por Venezuela, para dejar de lado las diferencias, los insultos y los agravios y trabajar por la gente venezolana para que la gente venezolana viva mejor. Bueno, mi querido José, no sé si tenemos más temas o lo dejamos así de este tamaño por ahora. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, nos vemos el miércoles 20 de mayo a las 8 de la noche a través de esta misma señal por Instagram de Reporte Global. Gracias a todos los que siguieron la transmisión. Igualmente recuerden que siempre subimos este material a las diferentes redes, YouTube, el propio Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias. Reciban mi abrazo virtual y mi deseo de que se encuentren bien donde quiera que estén.